Conocer esa visión que usted, desde un actor social, un territorio fundamental para estas geografías, que es el sur del país, pero hoy en el ejercicio, digamos, de una expresión política, ¿cómo percibe cuál es la mirada frente al tema del hambre hoy, que crece de manera sistemática en el país y seguramente en parte en Colombia? Hola Luis, porque lo tenga o para que tengan ahí la lista. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecerles la invitación y me presento. Yo soy Robert Daza, soy un líder campesino, unos 40 años de luchas defendiendo el agua, defendiendo las montañas, la diversidad y principalmente los derechos de los campesinos y campesinas. Vengo del sur del país, vivo en un municipio que se llama San Pablo, que está al norte del departamento de Nariño, limitando con el Cauca, en el macizo colombiano. Desde allí construí mi perfil de líder campesino y líder social. Hago parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA. Llegué a ser presidente del Coordinador Nacional Agrario, que es una plataforma que articula, creo que alrededor de unos 67 procesos campesinos a nivel nacional, y en una plataforma más amplia somos parte del Congreso de los Pueblos. Hoy, he sido delegado a la Vía Campesina por parte del Coordinador Nacional Agrario, presidente del Coordinador Nacional Agrario, estuve en la mesa de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, estuve también en la UTL de Alberto Castilla y hoy senador de la República por decisión de mi organización campesina y popular. Es decir, bueno, la condición de ser senador no estuvo primero la de ser líder social de toda la vida. Por ese hecho, pues también he sido perseguido, ¿no? Por lo menos unas 3 veces me han detenido y hoy estoy afrontando un proceso de judicialización, ¿no? Que por mi condición de senador, hace 2 semanas ya pasó a la Corte Suprema. Con el apoyo de las comunidades, pues estoy haciendo este ejercicio en libertad, con el respaldo de las comunidades que conocen mi liderazgo. Estoy afrontando el proceso en libertad y pues aspiramos, ¿no? a ser parte, ¿no? de todo este cambio que hoy estamos tratando, bueno, de impulsar. Ya frente al tema que me preguntan, ¿no? El tema del hambre. Bueno, creemos que el hambre no es una condición natural ni espontánea, sino el hambre es producto de unas decisiones políticas que se toman en el país. Tiene que ver con la soberanía alimentaria. Aquí en Colombia es impensable que, siendo un país que tiene agua, tiene tierra, es posible producir durante todo el año, hayan niños y niñas que se mueran de hambre en La Guajira, que se mueran de hambre en el Chocó, que se mueran de hambre acá en Bogotá, y que haya 7 millones de personas que están aguantando hambre. Ahí de por medio hay una decisión política, que es una decisión que no es únicamente de este país, sino tiene un arraigo internacional. La política de seguridad alimentaria, que pues ha sido liderada por la FAO anteriormente, puso al centro de la oferta de alimentos la producción alimentaria de las transnacionales. Y las transnacionales, sabemos que como corporaciones de acumulación de capital, ellas siempre estarán enfocadas hacia la acumulación, a presentar sus grandes riquezas. Es impensable, por ejemplo, que cuando hay sobreproducción
en sus bodegas de trigo, de pollo, prefieran botarlo a la basura que entregarlo a la gente que está aguantando hambre. Por otro lado, también eso ha repercutido en las políticas de financiación de las formas de agricultura propias. Aquí en Colombia, desde la década del 90 se dejó de apoyar o se dejó de responder, digamos, por esta responsabilidad que tiene el Estado, que es apoyar la agricultura campesina, la agricultura familiar, la agricultura indígena, ¿no? Todas las formas de agricultura que hay en este país que soportan la soberanía alimentaria. Hoy encontramos nosotros un Ministerio de Agricultura que únicamente está al servicio de las grandes empresas, financiando con subsidios, financiando con créditos baratos o con créditos que no son condonables a los grandes ingenios, a los productores de palma, a Cartón Colombia, bueno, y a muchos otros intermediarios de la política agraria que se quedan con los recursos que deberían ir para apoyar y para fomentar la producción campesina. Entonces, el campesinado, pues, o sea, ha visto menguado, ¿no? en sus apoyos para la producción, para la comercialización. Llegó, yo creo que ustedes lo conocen, ¿no? Llega el momento en que a fines de la década del 2010, ¿no? Se empieza a criminalizar la agricultura campesina, es decir, la persecución para la comercialización y el uso, no únicamente para la comercialización, sino el uso de las semillas propias, que esa es una cosa criminal, pero desde el Estado. Quitarle las semillas a las familias campesinas para que puedan producir comida. Entonces, este tema del hambre no es una condición espontánea ni una situación que aquí en Colombia se presentó por condiciones climáticas o por falta de vocación de producción de alimentos de la población, sino porque hubo unas políticas de Estado que favorecieron a las corporaciones transnacionales y que han hecho del hambre un negocio. En ese marco andamos en un escenario, digamos, nacional de esperanza, ¿no? De quiebre de un modelo, o al menos de quiebre de un momento de gobernar, ¿sí? ¿Qué papeles está ahí planteado desde el tema de la reforma rural integral? Uno de los temas estructurales hoy que se maneja en ese marco. El tema de la agroecología, que creo que usted ha sido un abanderado allí en el ejercicio en esa corporación, pero además el tema ligado de las semillas, que también tiene que ver con una normatividad, con unas normas que hay reguladas en las leyes que están en el escenario. Bueno, creo que estamos en un contexto político nacional favorable para los cambios y favorable para las reivindicaciones que históricamente hemos tenido como comunidades, como grupos sociales que hemos estado en la movilización, que seguimos en la movilización y en la construcción de poder popular, es decir, de fortalecimiento de nuestras organizaciones sociales y comunitarias. Pero encontramos dos dificultades en ese proceso de cambio. Uno es que entramos a gobernar con un Estado de Derecho que estaba hecho a la medida de la corrupción y de la acumulación de capital de los grandes poderes. Un entramado normativo que dificulta la acción del cambio. Y unos defensores de manera mayoritaria en el Senado de la República y en las instituciones todavía que dificultan ese cambio en favor del pueblo colombiano, de las clases populares, que todavía siguen defendiendo el statu quo, es decir, todo ese estado de privilegios que ellos lograron acumular a lo largo de la construcción de Estado en la historia. De igual manera también
tenemos una tensión muy fuerte al interior del gobierno, pacto histórico, porque se han nombrado unos personajes, por ejemplo, como la ministra de Agricultura, que no ha dado la talla con la necesidad de cambio que se necesita al momento. Hoy tenemos una crisis alimentaria en el país, porque hay una situación que ha afectado a los campesinos y campesinas por el cambio climático, por ejemplo. Esta política de importación de insumos, de agroinsumos, ha afectado grandemente, y producir alimentos es una actividad económica ya a pérdida. Los campesinos y campesinas seguimos produciendo comida porque es nuestra cultura, es nuestra forma de vida, pero la inversión que se hace, el trabajo que se hace, no devuelve lo que se invierte. Por eso hay mucha deserción, por ejemplo, de la juventud del campo a la ciudad. De igual manera también tenemos otra dificultad allí en este momento en el gobierno del cambio, es que con las políticas que tenemos, muy difícil hacer soberanía alimentaria, por ejemplo. Porque vuelvo y repito, estamos en un enfoque de Estado de Derecho en este gobierno, y nos obliga a todas las buenas intenciones que tenemos, tramitarlas a través de esas normatividades, y es allí donde muchas de las cosas se están quedando en buenas intenciones. Pero sin embargo, venimos trabajando, venimos insistiendo, luchándola como siempre lo hemos hecho, desde la oposición, hoy desde el gobierno, para intentar asentar algunas bases para la transición, por ejemplo, hacia la agroecología. Hoy conocemos que a nivel mundial la agricultura está transitando hacia unas formas sostenibles de producción. Y la tensión en este momento, la lucha que existe, es porque estas formas de agricultura sostenible, sustentable, amigables con el medio ambiente, no sean aprendidas nuevamente por las corporaciones transnacionales que están tratando de hacerlo. Entonces en la agroecología viene esa disputa también. Hay un agroecólogo norteamericano que se llama Peter Rusek. Él caracteriza a esta forma, digamos entre comillas, de agroecología que proponen ya empresas transnacionales como la agroecología chatarra, que es continuar con el mismo modelo de dependencia de los insumos por parte de los productores, es decir, la mayoría campesina, y ellos manejar el mercado, manejar los insumos, manejar la semilla. Esas formas que hoy se están tratando de imponer y que seguramente van a hacer tensiones dentro de la disputa institucional en la política pública para la agricultura, tenemos que ponerla en debate, porque si hoy ha de haber una política de agroecología, de agricultura familiar y campesina en Colombia, tiene que ser una agroecología con enfoque de soberanía alimentaria y territorial. Es decir, que las políticas públicas tienen que apoyar a las familias campesinas, a las familias agricultoras, y no apoyar los negocios de las transnacionales. Eso es necesario porque el cambio climático es una realidad, porque el deterioro del suelo es una realidad. Hoy en Colombia el suelo ya no está respondiendo a las siembras, y hay que hacerle un tratamiento de recuperación de minerales, de diversidad biológica, y eso únicamente lo puede lograr una política pública que reconozca esa realidad, que reconozca ese problema como riesgo para el país. Y también tenemos que hacer una política de cuidado del agua. En eso yo creo que el presidente tiene muchísimo acierto cuando habla del ordenamiento territorial alrededor del agua,
pero también hay que entenderlo y hay que saberlo hacer. Pues ¿cómo saberlo hacer? Consultando las comunidades, porque las comunidades, sobre todo comunidades campesinas indígenas, somos las que hemos gestionado el agua. Y si nosotros no desarrollamos una política de soberanía hídrica como país, pues vamos a tener problemas. Hoy ya hay problemas de déficit de agua, por ejemplo, en la costa atlántica, porque los acuíferos que ellos necesitan para surtirse de agua ya se están agotando. Entonces, esos temas son temas que tenemos que desarrollarlos. Y en lo de las semillas, pues estamos por la línea de las semillas libres. Las semillas no tienen que tener regulaciones normativas que capturen esa base de la vida para la alimentación, para garantizar la soberanía alimentaria en este país, y mucho menos que queden esas regulaciones en poder de empresas o de las transnacionales. Las semillas tienen que sí tener programas de investigación que fomenten el reconocimiento de los saberes ancestrales, que fomenten el reconocimiento de los saberes propios, y que pues se pueda tener la base de la alimentación a disposición de todos los colombianos y colombianas. Hay en esas tensiones que se viven hoy en nuestra sociedad, en esa lucha por la gobernanza, ¿sí? Claro, hace un par de semanas creo que ustedes estaban firmando el tema de la ley, en la cual el campesino es reconocido como un sujeto de derecho, ¿sí? Muy tarde, pero bueno, nunca es tarde en esos escenarios de la lucha cotidiana, que además es un acumulado, creo yo. Un poco lo que uno percibe aquí desde estas ciudades es que, claro, a nivel del movimiento social en los campos, en las organizaciones sociales campesinas, la cosa camina. En esta ciudad la cosa es totalmente diferente. Nosotros que hemos caminado un poco lo que decía el compañero Facho hace un momento, en estos 2-3 meses un poco más, con más fuerza, si se quiere, en torno a algo que hemos ido construyendo, poniendo como presente, y es un mandato popular en torno al tema de la soberanía alimentaria. Uno encuentra que en estas ciudades el tema es desconocido, o es un tema de pequeños círculos, ¿sí? Pero no es un tema incluso abordado de la manera en que se debe abordar. ¿Cómo lo ven ustedes desde la organización campesina? ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo poder articular efectivamente el campo en la ciudad en un país que somos campesinos? Bueno, yo creo que hay un trabajo bastante arduo, importante, ¿no? Grande, que hay que hacer en temas de identidad cultural y en temas de relación campo-ciudad. Las matrices mediáticas nos sacan de la realidad a los ciudadanos y ciudadanas, les ponen a hablar y a opinar y digamos, a hacer propios otros contextos, ¿sí? El tema de relación de campo-ciudad es un tema que tiene que ver muchísimo con la soberanía alimentaria, tiene que ver mucho con la soberanía hídrica, que hace parte pues, de la soberanía alimentaria, de la diversidad biológica, de los derechos del campesino, campesina, y de los derechos de la gente de la ciudad. Por ejemplo, hace un momento hablábamos con usted sobre lo que está pasando con las plazas de mercado, no únicamente aquí en Bogotá, sino a nivel nacional. Ahí hay una política esta política, bueno, creo que la iniciaron en la primera alcaldía de Peñalosa, me parece, o antes, con toda esta propuesta que él hizo, ¿no? de seguridad alimentaria para Bogotá, donde se beneficia, bueno, los grandes beneficiados son todas estas corporaciones y grandes empresas de almacenes de cadena o de grandes superficies que se llaman, ¿sí? Entonces la forma como se empieza a organizar la distribución de los alimentos
empieza bueno, ahí hay una intención de favorecer, ¿no?, unos poderes económicos. Entonces, en estos procesos de soberanía alimentaria y de lucha contra el hambre, estamos hablando de acercar los productores campesinos, indígenas, afrodescendientes, productores familiares a los consumidores, ¿sí?, en los circuitos cortos que se llama de comercialización, pero no únicamente la parte de la comercialización, sino también el contacto físico real, ¿no?, del afecto que tiene que ver en ese tipo de relacionamiento, del saber que tiene que haber en ese tipo de relacionamiento. La gente que consume los alimentos en la ciudad, por ejemplo, debería tener la oportunidad de conocer cómo se producen esos alimentos, con qué insumos se producen esos alimentos, en qué condiciones las familias campesinas producen esos alimentos. Cuando yo compro una libra de papa, compro un atado de cebolla, ¿a quién le estoy beneficiando? ¿Quién es el que más se beneficia de eso? ¿Es la familia campesina? ¿Es el que transporta eso? ¿Es el propietario del puesto donde se comercializa? Bueno, o sea, ese tipo de preguntas creo que tenemos que hacernoslas en nuestro país, ¿no? Por eso yo digo, o sea, las políticas públicas, los debates que a veces se ponen de política desde el Congreso de la República, desde la Presidencia de la República, nos sacan de esa realidad y nos llevan como a otros contextos, ¿sí? Y esos contextos cotidianos se dejan de lado, que son los más importantes para tener una sociedad, pues, que sea una sociedad que pueda vivir bajo unas condiciones de bienestar. Y las condiciones de bienestar también se dan por el diseño también de las ciudades. Ciudades amigables, por ejemplo, Bogotá no es una ciudad amigable. Sí, Bogotá es una ciudad prácticamente, digamos, que la vida cotidiana está hecha con base en la fuerza. Es decir, tú te disputas tu sitio en la calle, te disputas tu sitio en los espacios cerrados donde te encuentras. Siempre tienes que andar a la defensiva. Y eso va impactando no únicamente en la parte física, sino también en la parte mental. Y a veces esa situación se traslada también a los hogares, se traslada a las relaciones comunitarias. Entonces en esto tenemos que seguir trabajando. Nosotros en la parte alimentaria venimos trabajando, bueno, con muchas organizaciones sobre estos programas de hambre cero que ha propuesto el gobierno. Allí tenemos que actuar como gobierno y como legislativo, porque hay un negocio de unas mafias detrás de solucionar los problemas de hambre. Sabemos, por ejemplo, cómo se contratan todos estos programas de restaurantes escolares, cómo se contratan la disposición de alimentos para los hogares de bienestar familiar. La política, por ejemplo, que se ha hecho alimentaria para Bogotá, ¿sí? O sea, donde prácticamente se deja a libertad, ¿sí?, de los que tienen mayor músculo financiero para que provean de los alimentos, ¿sí? Los alimentos son un derecho de la población, y como derecho el Estado debería estar obligado a regular, ¿sí? Por ejemplo, la canasta familiar, ¿sí? Es muy grande la ganancia que se llevan, esa intermediación, ¿no?, entre transportadores, transformadores y comercializadores de quien la produce. Por ejemplo, yo vivo en una vereda que se llama Alto Llano, en el municipio de San Pablo, Nariño. De allá nosotros sacamos un racimo de plátano a venderlo a las 5 de la mañana en la plaza de mercado. Se lo vende en 3.000, en 5.000 pesos. Y a las 9, 10 de la mañana que se levantan,
los maestros, bueno, la gente del pueblo a comprarlo, ya a la gente que revendió se lo compran en 10.000, en 15.000 pesos. Es decir, en el lapso de 1 hora, de 2 horas, esa persona que intermedia ganó mucho más que lo que el campesino, el trabajo que puso el campesino de un año para sacar las frutas. Ese es un ejemplo muy pequeño, ¿sí? Pero si ese racimo lo traemos acá a Bogotá, aquí en Bogotá, sabemos, por ejemplo, que un solo plátano puede costar 2.000, 3.000 pesos ya. O sea, entonces, ese tipo, por ejemplo, de situaciones tienen que ser reguladas por el legislativo, tienen que ser reguladas por la presidencia de la República, por las gobernaciones, por las alcaldías, porque eso es parte de la vida cotidiana y del bienestar de la gente, ¿sí? Entonces, en esos temas de alimentación hambre cero, venimos trabajando como bancada del pacto histórico, como bancada de gobierno, pero los resultados no son a corto plazo. Y allí necesitamos mayor capacidad de movilización también, porque no lo vamos a lograr haciéndolo solos. O sea, eso tiene que ser debe ser una actividad que sea conjunta entre gobierno del cambio y comunidad movilizada y actuando. Ahí hay un tema que está inmerso ahí. Buen día, jóvenes. Bienvenidos, profesor Yanni. Esperemos a que lleguen Lleva para... su break. Buenos días. Sigan. Ellos hacen parte de la clase del maestro Yanni, que también es comunicador popular. Tiene una emisora de radio en el colegio donde estudia. Por eso están acá en el colegio. Chicos, buenos días. Los chicos pertenecen a una unidad de taller de radio que tenemos en el colegio. Y pues más o menos sería para la rueda de prensa que se va a hacer. Entonces vienen a eso, ellos también tienen preguntas que formular, pero entonces vamos a estar escuchando. Poner atención para ver qué preguntas hay que formular. Son chicos de 10º y de 11º del INEM. Por ahí un poquito más para acá. Sí. Pues está bien porque creemos que la escuela debe estar en todo este proceso y más en un colegio con la trascendencia que tiene el INEM. Entonces, pues por eso también estamos acá, básicamente. Es claro esto. Bueno, muy buenos días para todas y para todos y todes. Gracias, profe, por compartir este momento. Gracias a ustedes también por venir a este espacio. Yo soy el senador Robert Daza, soy un senador campesino, no soy político de tradición, la primera vez que llego al Senado de la República. Afortunadamente llego libre, no llego colocado por unos poderes económicos ni políticos, sino por el mandato de una comunidad campesina que decidió colocarme en la lista del pacto histórico como representante y para defender los derechos campesinos, que muchos de ellos no es únicamente la comunidad campesina, sino tienen que ver también con derechos de la gente de la ciudad. Estamos precisamente hablando acá con los amigos y las amigas sobre el tema de la alimentación, que tiene que ver mucho con la gente que producimos los alimentos. Ustedes sabían que las comunidades campesinas producimos por lo menos el 70% de la comida que se consume en las ciudades. El agua que ustedes consumen viene también de nuestros territorios campesinos. Igualmente somos responsables de conservar la biodiversidad, que es importantísima. Y otro aspecto también fundamental, que muchas veces no se lo habla porque se lo valora, que es el arraigo cultural. La cultura es un factor importante de estabilidad de un país y de estabilidad de una comunidad. Pueblo que no se identifica no sabe para dónde camina.
Nosotros tenemos que definir nuestra identidad cultural como nación, porque si no nosotros estamos a expensas de lo que nos presente la sociedad de consumo, las redes sociales, la web, las emisoras, la televisión. Por eso es importante en una realidad urbana también que vamos a empezar, que nosotros pensemos qué es lo que somos, qué representamos y qué es lo que queremos ser, como individuos, pero también como sociedad. Porque como seres humanos nosotros no tenemos la posibilidad de vivir solos en ninguna parte del planeta. Por esencia somos sociales, por esencia somos manadas, somos comunidad. Y de esa manera tenemos que construir el bienestar y las relaciones interpersonales pues, que desarrollamos. Entonces, yo estoy contestándole aquí unas preguntas a nuestro amigo que pues, o sea, aquí nos han traído este espacio bonito de agricultura urbana, ¿sí? Que tiene que ver con nosotros y nosotras. Seguramente estos escenarios de agricultura urbana en el futuro crecerán, deberán crecer. Por allá hay unos agroecólogos que dicen que cada persona debe tener capacidad de producir su propio alimento. Si nosotros no desarrollamos esa capacidad de producir nuestro propio alimento, somos seres que estamos en riesgo en esta época de cambio climático y de avance pues, de toda la urbanización del planeta. Gracias. Profe Yanni, un saludo a los jóvenes, bienvenidos. Pues yo termino, si quieren, aquí este ciclo de preguntas un poco para abrir. Me parece muy interesante, digamos, desde la visión de ustedes. Y bueno, digamos como para terminar esta parte, el senador planteaba algo que es fundamental e importante y a eso un poco dirigiría mi reflexión o mi pregunta. Estamos en un momento de esperanza, en un momento de cambio, pero ese cambio no se va a lograr si no hay una movilización social permanente desde los jóvenes y desde todas las poblaciones y sobre todo en estas ciudades profundamente complejas en una crisis permanente que nos toca, que nos convierte en individuos solitarios enfrentados a, ¿sí? Esa construcción social, y en el gobierno actual se empieza a hablar o se profundiza un poco el tema de las alianzas público-populares, ¿sí? Venimos de un gobierno o de un modelo en el que las alianzas del negocio eran públicas con el negociante, o sea, con el particular. Hoy se pone una apuesta diferente que es gobierno que a la final administra los recursos de todos nosotros con las organizaciones populares que debemos elevar el discurso y la capacidad para volvernos efectivamente facilitadores y gestores de la propia gobernanza. Ahí cómo juega el pacto histórico, y más que el pacto histórico, las alianzas que en ese Congreso, que en esos senadores se pueden mover, porque uno lo que percibe también es que el discurso es una cosa, pero la práctica es totalmente trabada, no va para ningún lado fuera de lo que sigue funcionando desde atrás. Bueno, de manera muy puntual, ¿no? Porque creo que a las 9:15 tengo que salir, porque tenemos nosotros que trabajar así con agendas o con horarios. Esta construcción de alianzas públicas populares es también una disputa, porque el Estado ha estado entregado a privados, pero privados no pequeños ni medianos, sino grandes privados, es decir, las grandes empresas, incluso transnacionales. Y ellos siguen defendiendo sus negocios. Es la disputa que hay hoy, por ejemplo, en la reforma a la salud. ¿Por qué Dilian Francisca Toro como presidenta del partido de la U? ¿Por qué Cepeda como presidente del Partido Conservador? Gaviria como presidente del Partido Liberal se oponen a que haya una reforma a la salud donde las EPS no sean las que administren el recurso? Porque allá hay unas grandes ganancias para ellos. Y entonces lo que se está proponiendo es que la salud sea administrada directamente por el Estado, porque la salud es un derecho, la salud no es un negocio. De la misma manera, pues, o sea, tenemos que avanzar en otros aspectos de la vida cotidiana.
el gobierno nacional propuso, el gobierno del presidente Petro en diciembre, cuando se hizo la Convención Nacional Campesina, una alianza entre Estado campesinado para resolver la crisis de hambre que hay en el país, para garantizar el agua. Pero avanzar en eso es muy difícil, porque hoy, por ejemplo, el 97% del trigo que consumimos en Colombia se lo está trayendo de Estados Unidos o de Canadá. Nosotros en el 90 éramos autosuficientes en producción de trigo, éramos autosuficientes en producción de maíz, hoy lo estamos importando. ¿Por qué se lo está trayendo de otro país? Porque el gobierno desestimuló con sus políticas públicas la producción, abandonó el apoyo a la gente campesina para producir esos alimentos y prefirió comprarlos a países extranjeros, es decir, a empresas transnacionales que hacen esa producción y traer, pero no un maíz de la misma calidad, sino maíces con base en semillas transgénicas, es decir, semillas genéticamente modificadas. No son semillas naturales. Entonces estamos como senadores del Pacto Histórico tratando de hacer el acercamiento de comunidades campesinas, en mi caso por ejemplo, exigiéndole al gobierno, a nuestro gobierno del Pacto Histórico, que dialogue con las comunidades campesinas, pero no únicamente un diálogo por dialogar, sino un diálogo constructivo. Por ejemplo, que resuelva el tema de la reforma agraria, es decir, la tierra para el campesinado. Que resuelva, por ejemplo, una política pública que le garantice apoyo a la comunidad campesina para producir alimentos. Si hay un apoyo para producir alimentos de la comunidad campesina, eso va a tener un efecto también para ustedes, para toda la ciudad, porque deben bajar el precio de los alimentos. Hoy, sus padres, hoy los hogares en las ciudades tienen una situación muy difícil porque los alimentos están carísimos y son factores de hambre. Entonces, esas alianzas público-populares que propone el gobierno, pues, o sea, tienen que construirse, pero no es una construcción sencilla únicamente de un discurso, de un mandato o de un decreto. Es una construcción con movilización. Y con movilización no es únicamente salir a la calle a protestar, sino con movilización, por ejemplo, es hacer esto. O sea, tener estos huertos llenos de comida, tener este relacionamiento con las comunidades campesinas. Es cuando la gente decida ir a comprar, cuando sus padres decidan ir a comprar, bueno, vamos a comprar a Jumbo, vamos a comprar a este otro empresa que se llama Cosecha, o compramos en la plaza de mercado, que en la plaza de mercado seguramente viene un producto desde el campo. Entonces la movilización está allí, en la decisión que tomemos de qué alimentos consumimos. Consumimos el alimento empacado, ultra procesado, que nos entrega la transnacional, o consumimos el alimento fresco en verde que nos traen desde las comunidades campesinas. Gracias. Chicos, ¿tienen preguntas? La gente normalmente se pregunta y uno digamos un comentario muy normal dentro de la gente es como, es que este es el gobierno de Petro y mire cómo las cosas como están de mal porque han visto que el precio de los alimentos ha subido. ¿Qué podemos decir frente a eso? Que es un comentario como muy de padres de familia o de comentario normal, muy popular. Es que mire Petro cómo nos tiene. ¿Qué podríamos decir frente a eso? Sí, bueno, no nos olvidemos que Petro lleva únicamente 8 meses gobernando y que Petro decidió gobernar respetando un Estado de Derecho, es decir, una normatividad, unos decretos, unas leyes, unas resoluciones que son las que regulan la vida cotidiana. Nosotros a veces no lo conocemos. Lo que les comentaba, por ejemplo, en tema de alimentos. Los gobiernos anteriores acabaron con la soberanía alimentaria. Desde la década del 90, antes del 90 éramos autosuficientes en cereales, por ejemplo. Hoy importamos más del 90% de cereales que consumimos acá.
¿Qué efecto tiene eso en la vida cotidiana? Pues que más o menos 5 millones de campesinos se quedaron sin trabajo y muchos de ellos les tocó venirse a la ciudad a hacer cualquier tipo de actividad. Pero también la economía de aquí del país también se debilitó. Entonces, ¿por qué están caros los alimentos? Uno, porque se robaron, por ejemplo, el gobierno de Duque con el gobierno de Guaidó, se robaron, por ejemplo, una planta productora de abonos. ¿Sí? Duque se la entregó a Guaidó esa planta productora de abonos. Hoy en Colombia no estamos produciendo abono, lo traemos desde Rusia, desde la China, se estaba trayendo de países del Medio Oriente. Y al producir al traer ese insumo de tan lejos, pues o sea, va a encarecer la producción. Igualmente también, si nosotros traemos también trigo, cebada, papa, leche, que traemos hasta café de otras partes, pues eso también impacta la canasta familiar. Es decir, nosotros no hemos podido de inmediato controlar el precio de los alimentos. Ese es un proceso. Este gobierno, encontramos un gobierno desfinanciado, un gobierno capturado por la corrupción, un gobierno que entregó las finanzas públicas a privados. Entonces nos toca venir a nosotros a hacer ese cambio. Es como cuando nosotros nos cambiamos a una casa nueva y encontramos una casa totalmente deteriorada. Pues nos toca de empezar a hacer los arreglos, nos toca de empezar a hacer la limpieza, todo eso, hasta que la coloquemos al sueño que nosotros tenemos. Gustavo Petro dijo, este cambio se va a demorar por lo menos unos 20, 25 años y tiene que ser de esa manera, pero se ha iniciado. Hoy aspiramos nosotros a que con esa decisión que se tomó de aumentarle el presupuesto al Ministerio de Agricultura, en este año se pueda, ojalá al final de año, se pueda tener un efecto de esa inversión que se haga con la comunidad campesina. Y allí seguramente tendrá que impactar en los precios de los alimentos. Hay una dificultad con los servicios públicos, por ejemplo, con las tarifas. Las tarifas de los servicios públicos no las regula el gobierno, las regula una comisión. Y eso, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta en estos días, cuando Petro intervino y dijo, yo debo ser gerente de esas comisiones de regulación de las tarifas, y salió el Consejo de Estado y le dijo, Petro, usted no puede. ¿Sí? Entonces hay entidades que defienden los negocios todavía. Y yo creo que en eso, pues, no ha habido una capacidad de comunicación por parte del gobierno. Es una crítica que le estamos haciendo al gobierno, porque debe haber una mayor pedagogía de esa situación. ¿Sí? Una mayor pedagogía para que la gente entienda y ayude también a hacer las transformaciones, porque somos gobierno, pero no tenemos la capacidad absoluta para hacer los cambios. En el Senado de la República la mayoría son de los partidos tradicionales todavía, y los partidos tradicionales son los que amparan esos negocios, los que defienden esos negocios. Entonces, esta situación de la carestía de los productos, de la carestía de la gasolina, de las tarifas de los servicios públicos, es una regulación que tenemos que cambiarla, y hay decisiones que se han tomado, pero las decisiones no dan el efecto inmediato. Esperamos a que en unos 6 meses por lo menos, pues, o sea, ya empecemos a cambiar algo en esta situación. Hay algunos chicos acá que son de Venezuela. En el INEL tenemos varios chicos que son de Venezuela y tienen, digamos, como sus cuestionamientos a los gobiernos de izquierda, entre comillas, ¿no? ¿En qué puede mejorar la producción de alimentos nuestra relación con Venezuela? Bueno, yo creo que uno de los problemas de Venezuela es la falta de capacidad de producir alimentos, ¿no? Venezuela construyó una sociedad con base en la extracción de petróleo, en la extracción de minerales, y abandonó
este tema estratégico, ¿no? que yo les decía anteriormente, que debemos nosotros tener capacidad de producir nuestros alimentos. Entonces, cuando hay unos poderes exteriores, por ejemplo, que le frenaron la compra de petróleo, la economía venezolana entró en crisis. ¿Sí? Es decir, como cuando uno en el campo tiene una finca y los vecinos deciden y todo el municipio decide no comprarle comida. ¿Qué hace el campesino? Pues o sea, tiene que sobrevivir, porque ya no tiene posibilidad de ingresos económicos para resolver otras necesidades. Entonces, ese bloqueo que se llama, que nadie lo cree porque los medios lo niegan, es lo que hoy en Venezuela tiene en crisis al país, ¿sí? No le han comprado petróleo, ahorita le empiezan a comprar petróleo. Y si a Venezuela los países del mundo no le compran petróleo por prohibición de Estados Unidos, pues o sea, no va a tener recursos ni para alimentación, ni para educación, ni para salud, ni para resolver todas las necesidades que se tienen. Entonces, esa situación de crisis no es un problema de izquierda o de derecha, de mala voluntad, son decisiones políticas que toman los grandes poderes para obligar a los gobiernos a que se les arrodillen y le sigan, por ejemplo, entregando el petróleo, le sigan entregando los recursos minerales, sigan sometidos como a esa política que es lo que les da fuerza a nivel internacional a ellos para mantener sus estatus de vida. El pueblo norteamericano, los pueblos europeos, ellos tienen unos buenos estándares de vida, viven bien, digamos así, entre comillas, es porque ellos han acumulado riqueza de todo el mundo, ¿sí? Producto de esa obligación que ellos imponen, pues a que sigan, digamos, o sea, las políticas que ellos tienen, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos en un momento de hermandad, ¿sí? Nosotros saludamos y apoyamos, por ejemplo, esa política de apertura de fronteras con Venezuela, de mejorar la conexión con el Ecuador, por ejemplo, haciendo una doble calzada desde Cali hasta Tulcán, que es la primera ciudad del Ecuador hacia acá, porque eso va a permitir un intercambio mucho más fluido, eso va a permitir ese relacionamiento entre las personas mucho más libre y darle la oportunidad a las familias que viven allí que resuelvan sus problemas, ¿sí? O sea, que tengan libertad de hacer esos intercambios comerciales, familiares, que fue lo que se perdió principalmente pues en este gobierno de Duque. ¿Qué es? Alrededor de lo que está hablando de la desinformación, de la falta de conocimiento de estas cosas que tenemos, ¿cuál es la visión que tienen del relacionamiento que tiene el gobierno con los medios comunicativos, con los medios populares, con la información alternativa? ¿Hay algún tipo de política del gobierno frente a esto? ¿Hay algún tipo de relacionamiento directamente de su oficina con los medios comunitarios? ¿Cuál es la participación que tienen los medios radiales populares, desde la academia o las personas que como nosotros trabajamos desde las comunidades? ¿Cómo accedemos a esa información? ¿Cuál es el relacionamiento o cuál es el plan que tiene el gobierno frente a esta desinformación que hay? Bueno, allí hay dos cosas, ¿no? Hay que hacer la claridad que el gobierno es un poder independiente, el Congreso es un poder independiente al gobierno. Hacemos una alianza, estamos en acuerdo para trabajar, para apoyarnos en trabajar algunos temas. Dentro del mismo Congreso, los senadores desarrollamos nuestro propio perfil de actividad, ¿sí? Yo estoy en la Comisión Sexta, donde tiene que ver con el tema de comunicaciones, y con mi equipo de trabajo, que está en cabeza de Felipe Moreno, hemos venido con otros senadores y senadoras, con otros representantes a la Cámara, tratando de impulsar una ley que se llama democratización de medios. Una ley que rompa con ese monopolio que tienen los grandes medios de comunicación, prácticamente dos grupos aquí, y se le pueda dar también la oportunidad de crecimiento a las iniciativas populares de comunicación.
el año pasado lo anunciamos y pusieron el grito en el cielo. Ellos de una vez dijeron que este gobierno iba a censurar la libertad de prensa y de comunicación. Pero no es así. Hoy nosotros lo que estamos tratando de construir de manera participativa, pues allí hay un foro abierto, permanente de construcción. Aspiramos a que en este semestre podamos escribir esa ley y radicarla el 20 de julio, que inicia un segundo año legislativo, y esa ley vaya con todas las propuestas, todas las ideas, la experiencia de todo este tejido que hay en comunicaciones populares, para que esa ley sea una ley que no únicamente esté al servicio, no únicamente que ponga al Estado al servicio de los grandes medios, sino que el recurso que invierte el Estado también vaya a fortalecer esas iniciativas populares de comunicación. Yo creo que eso es importantísimo, porque si nosotros no rompemos ese monopolio en comunicaciones, nosotros estamos presos de Caracol, de RCN, que son las matrices que nos ponen a opinar. La gente no tiene posibilidad de opinar libremente. Caracol, RCN aquí en Colombia lo ponen a opinar. La revista Semana pone a opinar a la población. Entonces, más allá de lo que, y lo ponen a opinar con lo que ellos piensan, más allá de lo que ellos piensan, hay un universo de ideas que son ideas muy buenas, que están directamente en contacto con la población, y que es lo que nosotros estamos tratando de apoyar allá en el Congreso de la República. Los chicos, digamos, dirán, no sé si los chicos han tenido contacto alguna vez con un senador, lo tienen aquí como al frente, ¿cierto? ¿Por qué es importante que los chicos se preocupen por la política? Porque a veces ellos dicen como que la política está allá y yo estoy acá en mi mundo y la política va por otro camino. ¿Por qué es importante que los chicos estén? O sea, yo siento también que la derecha lo que ha hecho es eso, ¿no? Como alejar esos dos sectores, ¿no? Entonces como que los que mandamos somos acá. Y el pueblo dice como que elegimos a esta gente para que administre y ya, y nos despreocupamos del asunto y ven cómo crece la corrupción. ¿Por qué es importante, digamos, que los chicos entren en contacto con la política? Pues es importante no únicamente los chicos, sino también los adultos, ¿no? O sea, la vida cotidiana del país está regulada por políticas públicas, es decir, por leyes de la República, por decretos reglamentarios, por resoluciones, por acuerdos del Consejo Distrital, por acuerdos de los consejos municipales, por ordenanzas de las asambleas. Todo la vida cotidiana está regulada. Tú sales a la calle en una moto, tienes un reglamento de cómo andar. Sales en un auto, tienes un reglamento de cómo andar. Tú llegas a tu colegio y en ese colegio hay un manual de convivencia que está regulado por una ley. Es decir, en el Congreso de la República organizan bajo leyes la vida cotidiana. Y nosotros nos desencantamos de la política porque no hay un gobierno, no hay un Estado que sea capaz de esas leyes, esas políticas, hacerlas en favor de nosotros. Por eso es importante que nosotros sepamos elegir. El problema que hoy tiene este gobierno de Gustavo Petro, ¿cuál es? Que la mayoría de senadores, senadoras y representantes son del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Centro Democrático, del Partido Cambio Radical, del Partido de la U. Estas curules, por ejemplo, cristianas, que ellos han sido los que han favorecido todos los negocios de las empresas y han desconocido los derechos de la gente. ¿Quiénes están defendiendo hoy que no se reforme la salud? Son ellos. ¿Quiénes estamos defendiendo que se cambie ese sistema de salud, que sea un sistema de salud que esté con base en derechos, que atienda mejor a la población? Pues el gobierno del cambio. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque ellos todavía son mayoría. La gente se ha dejado convencer. La gente se ha dejado convencer de que
la política es únicamente corrupción, la política es únicamente engaño y es negocio. Y mucha gente prefiere, por ejemplo, recibir 50.000 pesos a la hora de votar que abstenerse de recibir esos 50.000 pesos y votar por una persona que cambie esta realidad. Y además que es un mal negocio, porque por ejemplo, cuando estos senadores y representantes votan una ley de servicios públicos, que es la ley 142, donde les autorizan a las empresas privadas subir las tarifas de energía, en 3-4 meses ellos recuperan esos 50.000 pesos que le pagaron por el voto y el resto del tiempo siguen ganando para ellos. Entonces esos senadores y representantes están al servicio de esas empresas. Eso es lo que tenemos que cambiar, pero eso solo se cambia con la decisión de votar por opciones conocidas y reconocidas, de gente que la hemos mirado siempre con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones populares, de gente que la hemos visto batallando, por ejemplo, como dice mi esposa, con todos estos procesos sociales. Es decir, tenemos que revisar las hojas de vida de la gente que elegimos. Yo creo que desde allí empieza el cambio. En la próxima legislatura del próximo presidente, que ojalá siga siendo el pacto histórico, tenemos que elegir más congresistas del pacto histórico, porque si no nos va a quedar más difícil hacer los cambios que pretendemos. Por ejemplo, una cosa que seguramente viene en un debate, ya lo estamos dando ese debate, que es la matrícula cero para las universidades. Tiene que ver con ustedes. Hay una ley, por ejemplo, que viene en debate allá. Hay una ley que se va a aprobar allá. ¿Y ustedes creen que un partido Cambio Radical, un partido Centro Democrático, que ellos son los que favorecen a la Universidad de los Andes como negocio, a la Universidad del Rosario, a la Javeriana, a otras universidades privadas que cobran 20 millones, 25 millones por semestre? Ellos van a votar, por ejemplo, por una matrícula cero. Ellos no votan por una matrícula cero porque ellos lo que quieren es que los recursos de la educación de la juventud se las entreguen a esas universidades, como pasó, por ejemplo, con el programa Serpi lo Paga, o como pasó con este programa de la Generación E, que los muchachos deciden irse a que le den una beca donde les toca pagar 20 millones de pesos a la Universidad de los Andes, a irse a la Universidad Nacional o a la Distrital, donde les toca de pagar 17.000 pesos por el costo de matrícula. Entonces, mire, o sea, allí hay unos argumentos y hay una razón para decidir por quién votar. La decisión del cambio está en los colombianos mismos, ¿sí? Si nosotros nos dejamos engañar y nosotros votamos por esta clase tradicional, seguimos votando por esta clase tradicional, pues luego, como dice una señora que gobierna acá, no nos quejemos. ¿Quién gobierna? La que desgobierna. Bueno, voy a responder esta pregunta y vamos a ir cerrando. Y era precisamente, digamos, en esa desvinculación que ha existido, digamos, y esa negación que ha existido del campesinado colombiano y la ciudad, ¿cómo construir los puentes? Y es una pregunta también como abierta, y es cómo vamos construyendo los puentes, cómo vamos acercándonos también, digamos, a esa realidad campesina, ¿cierto? Y cómo dentro de esos procesos de abastecimiento y de toda esa política que se está hablando ahorita, cómo empezamos a fortalecer o a construir más esos vínculos entre campo y ciudad. Bueno, en la práctica estamos impulsando esta propuesta y le vamos a dar fuerza a la propuesta de mercados campesinos. Es decir, bueno, todas estas carpas, bueno, estos sitios de venta directamente del campesinado, y aspiramos a que eso se convierta en ese punto de encuentro. Recuperar las plazas de mercado. Las plazas de mercado en
los municipios de sexta categoría, es decir, los pequeños municipios, no únicamente cumplen la función de comprar y de vender y comprar alimentos, sino son sitios de encuentro, sitios de comunicación, de información, donde las familias campesinas llegan, bueno, y conversan, ¿sí? Sitios de enamoramiento también, ¿sí? De hacer, bueno, los acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esos lugares son los que hay que fortalecer. Con el profesor Darío Fajardo, que es el viceministro ahorita de Agricultura, estamos diseñando como este programa de fortalecimiento de la agricultura campesina y familiar y esos alimentos con destino a mercados campesinos. Entonces aspiramos a que eso sea una forma de relacionarse, ¿sí? Y que pues poco a poco tiene que ir tomando fuerza y tiene que recuperarse esos lugares de encuentro, ¿sí? Pero yo creo que también hay que fomentar el turismo, el agroturismo que se llama, ¿sí? De manera controlada. La gente aquí prefiere irse pagando miles de millones, o bueno, miles de millones no, millones de pesos a otros países, fin de semana únicamente, bueno, a Cartagena, que le cobren 700.000 pesos por un almuerzo, a irse, por ejemplo, a una finca en la zona cafetera, o a irse a una finca en el departamento de Nariño, a vivir una experiencia diferente de turismo. Entonces, yo creo que ese tipo de iniciativas hay que seguirlas motivando, hay que seguirlas fortaleciendo, pues porque somos una realidad campesina como país. Mire, hoy yo quiero cerrar con esto. Hoy hay una realidad que es la realidad del cambio climático. El cambio climático tiene periodos extremos en tiempo y en volumen de exceso de agua. Por ejemplo, ya vamos para 3 años de exceso de agua. ¿Cómo afecta eso la comida? Porque cuando hay demasiada humedad, los cultivos se dañan. Van a venir tiempos de sequía, mucho más difícil todavía, porque sin agua no hay producción. Entonces, en esos tiempos de cambio climático, tenemos que fortalecer ese relacionamiento, tenemos que fortalecer el conocimiento también. Estamos nosotros avanzando a consolidar una cultura urbana, pero una cultura urbana que tiene que ser una cultura urbana con base en los propios pensamientos de la gente. No una cultura urbana con base en pensamientos europeos, o con base en pensamientos gringos, o con base en pensamientos de izquierda o de derecha. Tienen que ser pensamientos de la gente que favorezcan un relacionamiento de reconocimiento y de respeto. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que tienen que ver en este momento con la vida campesina, que tienen que ver con la vida urbana, y pues, o sea, tenemos que tenerlos en cuenta en la construcción de una nueva sociedad. Chica. Bueno, pues, precisamente hablando como de ese desconocimiento que se hace, digamos, por el ejemplo que diste sobre que la gente prefiere como irse a Cartagena, lugares así más como conocidos, siento que ahí entra como el medio de comunicación y todo este como movimiento de masas, digamos, así como en la radio, el periódico, desde ahí se podría como dar a conocer otros espacios Sí. donde se hagan así, o también donde yo vivía, vivo aquí bonito, hay como una huerta, pero tampoco se conocía mucho. Entonces, ¿de qué sirve que existan las cosas si no se dan a conocer? También, bueno, dando a conocer todo esto. Así que también, o sea, nosotros tenemos como el poder de que se siga fomentando toda esta compra hacia la agricultura, dejando de comprar en esas empresas grandes, que antes también se estaba hablando de eso, como nuestro Jumbo, Éxito, y empezando a comprar o sea, también estamos hablando de las cosas de mercado, sí, en todo eso, también fomentando
desde gestión ambiental en el colegio también pues, ya tenemos la idea de hacer huertas en el colegio. Entonces, pero sí, se me fueron las ideas, pero es básicamente eso, como también por medio del voz a voz, siento que es algo muy importante que se dé como a conocer estos espacios y que si podemos hacer algo, como por ejemplo lo que tenemos planeado hacer en el colegio, para pues, fomentar todas estas cosas de los cultivos. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, qué buen cierre pues con la intervención de la compañera. Yo creo que así como nosotros decidimos dónde comprar nuestros alimentos, también debemos decidir qué escuchamos, qué miramos en medios de comunicación. Creo que esa es una buena opción para digamos, o sea, como una herramienta de liberación también. ¿Sí? Nosotros tenemos que decidir, bueno, cómo nos relacionamos. La juventud hoy tiene, digamos, entre comillas, muchísimos peligros, ¿sí? Es decir, cuando digo peligros, caminos, por ejemplo, que los pueden conducir a la dependencia, por ejemplo, de las drogas, caminos que los pueden conducir a la delincuencia, caminos que los pueden conducir a la muerte incluso, ¿sí? Y hay una sociedad que hace, digamos, de la acumulación de dinero, del negocio, la manipulación de la gente para poder conseguir esa plata. Entonces yo creo que la juventud pues tiene que empezar a tener claridad, ¿sí? ¿Cuál es mi decisión? ¿Cuál es la decisión que ustedes tienen? ¿Sí? Entonces allí nosotros ya vamos a decidir, bueno, si seguimos escuchando o seguimos mirando únicamente Caracol, RCN, o si nosotros únicamente Netflix, o bueno, otras plataformas, o si nosotros construimos nuestros propios medios de comunicación, nuestras propias formas de recreación. Sí, que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, incluso de la edad de ustedes, hace unos 50 años por lo menos, yo viví en un pueblo en el departamento de Nariño que no tenía, que a un día y medio de camino había carro, que no había energía eléctrica, que, bueno, o sea, no habían estos medios, no había televisión, por ejemplo. Pero yo recuerdo esa época como una época feliz, la época más feliz seguramente de mi vida. Y nosotros éramos parte de los grupos culturales, nosotros éramos parte de los grupos deportivos. Nosotros nos organizábamos nuestras tardes y noches culturales, ¿sí? Nuestras tardes, lo que se llamaban los sainetes, lo que se llamaban las dramatizaciones. La gente se anotaba en un programa, como en un centro literario a veces de los colegios, y llegaba toda la comunidad, llegaba todo el pueblo, ¿sí? Y éramos felices. Allá había la panela, allá había el plátano, allá había la papa, la leche, el queso. Y no necesitábamos más, ¿sí? Y bueno, entonces, o sea, eso lo digo yo porque podemos nosotros desarrollar nuestra vida a partir de nuestras propias iniciativas. Únicamente es la decisión. Decidirse a nosotros vivir nuestra propia vida. Como juventud, como adultos y como seres humanos en general. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que retirarme, ¿no? Y bueno, otro día pues seguiremos compartiendo.